Este año fue un poquito diferente para algunos de nosotros este viaje porque este año fue la celebración del 10º aniversario de la relación entre Germany y nosotros, la iglesia en Germany y la iglesia en nosotros. Por 10 años hemos estado trabajando juntos y escucharon algunos de los hermanos hablar de las diferencias de cómo estaba antes, cómo es ahora y todo eso, pero en lo personal, mi experiencia personal es de que para mí fue el 5º año de ir. Yo tengo 5 años como pastor de esta iglesia. En enero fueron 5 años. Es que por 5 años he tenido el privilegio de asistir y les puedo asegurar que en 5 años que tengo de ir, verano tras verano, he visto la diferencia. Este año vi la diferencia, no solamente en el crecimiento de los niños en cuestión de su crecimiento físico, porque ya han crecido y son ya jóvenes ahora, ya no son niños, pero especialmente en la mentalidad de ellos. Empieza a haber diferencias. Y aquí es donde voy con eso, porque quiero que piensen conmigo. La ciudad de Detmold, donde vamos, es una comunidad rural, no es una ciudad grande. No es Berlín, no es Frankfurt, que son las ciudades grandes. Esta es una comunidad rural, literalmente rural. Y es interesante ver porque ustedes saben que parte de la historia de Alemania es la Segunda Guerra Mundial, los nazis y todo eso que se da en la historia. Pero lo que es interesante cuando uno entra a la iglesia, a los cultos en la iglesia, uno ve los segmentos de la población que hay. Y me refiero a segmentos en cuestión generacional. Nosotros aquí lo tenemos también, nada más que inclusive nosotros tenemos 3 cultos. Y si ustedes vienen al culto de las 8:30 o vienen al culto de las 11, van a encontrar una población un poquito diferente. Lo mismo sucede allá, pero en cuestión de una sola iglesia o un solo culto. Y encuentras una generación de que vienen siendo los adultos mayores, 65, 70 para arriba, ahí están en la iglesia, y son personas que estuvieron antes de o en medio de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos fueron forzados a salir del país en aquellos años por cuestiones de guerra militares y radicaron en países o en comunidades rusas, que es parte de la Europa, obviamente. Estamos hablando de los años donde estaba la Unión Soviética y allá se fueron y tuvieron sus hijos, que viene siendo mi generación, los que ahorita andamos en los 40, 30, 40. Entonces encuentras a los adultos mayores que ellos se consideran de una cultura rusa-alemana. Luego tienes a los hijos de ellos, que es mi generación, y luego tienes a los hijos de ellos, que son los niños con los que trabajamos. Entonces encuentras esa variedad en cuestión de idiomas, donde en algunos hogares todavía hablan el ruso, por ejemplo, algunos hogares alemanes, algunos hablan los 2 idiomas, y luego los niños chiquitos obviamente ya nada más hablan el puro alemán y ahora son fluidos en el inglés. Los alemanes hablan el inglés con mucha fluidez. Esta diversidad que encontramos y que vemos año tras año, hoy en día se acrecenta. Yo lo vi aún más porque, por ejemplo, ustedes han visto las noticias, pero en los últimos, 4 años, 3 años, la cantidad grandísima de inmigrantes que vienen de Siria, de Afganistán, de Irak, del norte de África, de Marruecos, de Egipto, que han llegado a Europa por cuestiones de la seguridad en esos países, son parte de las comunidades que están aquí ahora. Entonces, nuestro campamento de béisbol ahora ha cambiado un poquito porque ahora incluye esas culturas en medio de. Entonces, ahora no solamente nos escuchan predicar el evangelio a familias que son post-cristianas, que son los alemanes. Ahora hay familias que vienen con un contexto completamente diferente, no solamente no cristiano, pero con una mentalidad y un trasfondo muy arraigado en cuestión de la cultura y de la religión musulmana. Entonces, esas variedades, esas diversidades, para nosotros acá en Estados Unidos, obviamente es el pan nuestro de cada día, ¿no es cierto? Somos una cultura también demasiado diversa, en todo sentido de la palabra. Encontramos situaciones donde yo pasé los últimos 3 días con mi mamá, porque la llevé a Houston a su tratamiento en MD Anderson, y mi mamá es una persona que llegó a Estados Unidos cuando ella tenía 45, 46 años de edad, que implica que ya vino como adulto, no aprendió el inglés, no lo va a aprender ahora, y mi mamá habla puro español. Entonces, es el caso de la generación de mi mamá, de mis papás, de mis suegros. Está la generación de nosotros que también llegamos ya como jovencitos adultos, pero tuvimos la oportunidad de estudiar y ahora están nuestros hijos, ¿no es cierto? Que muchos de ellos a veces su idioma natal es el inglés, no el español. Entonces, la diversidad la encontramos en todos lados. Esta diversidad la encontramos también en la palabra de Dios. Si tienen una Biblia, quiero que vayan al libro de los Hechos, porque estamos ya casi al final de la conclusión de esta serie que le hemos llamado el mandato global, que es lo que tienen ahí enfrente de ustedes. Y en el capítulo 17 es donde estamos esta mañana. Capítulo 17
es el sermón que ahora hemos predicado, los sermones de Pedro. Ahora vamos a predicar a Mr. Diversity, que le llamamos, al precursor de la diversidad en cuestión cultural en el Evangelio, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, el cual salió de esa mentalidad de elitista del judaísmo y se lanza a las naciones. Y ahora encontramos en el capítulo 17 la conversación donde él se encuentra en Atenas, se encuentra en la ciudad de Tesalónica. Y ahí es donde encontramos ese sermón donde él encuentra una diversidad enorme. Y ahora, quiero que pongan atención de esto, ahorita vamos a leer la Biblia. Pero la diversidad que Pablo va a encontrar, básicamente, por lo menos hay 4 ramas o 4 énfasis culturales en su audiencia, conforme leen esto. La primera de ellas es esa cultura alemana, que no son alemanes en este tiempo, hace 2000 años no era el país alemán, pero esa provincia de Alemania han bajado a lo que viene siendo Grecia hoy en día, Atenas, ¿sí? Y traen toda su trasfondo. Esos son los bárbaros, los que venían de esa cultura con un trasfondo bastante diferente a los nativos de ahí. Entonces encontramos ese trasfondo. Encontramos a los romanos, porque esta área de Atenas, de Grecia, es una área muy, muy atractiva para aquellos que salían después de una vida de servicio en el gobierno romano en cuestión militar, y los que se pensionaban o se retiraban venían a esas colonias y ahí es donde se retiraban. Entonces encontrabas un segmento de la población donde había esa cultura romana, líderes romanos, políticos, gubernamentales, militares, con bastante solvencia económica, y vivían en esa cultura. Encontramos una ola muy grande y muy masiva a raíz de lo que viene siendo los exilios, pero una presencia bastante fuerte de la cultura judía. Los judíos estaban presentes. Entonces ellos traen su monoteísmo, traen sus prácticas del judaísmo, y ahí están en medio de esa ciudad también. Y la cuarta cultura, que es obvio, son los griegos, que son los anfitriones, es los que están ahí. Ellos son el epicentro de filosofía, son el epicentro de ideologías nuevas. Y en medio de todo ello, encontramos en el capítulo 17, versículo 22, que Pablo se puso en medio de ellos, del Areópago, ¿sí? de esta experiencia de multiplicidad de mentalidades, filosofías, contextos, colores de piel, idiomas, y pueden imaginarse esta diversidad grande. Y dice, y él toma la palabra. Y cada vez que le das la palabra al apóstol Pablo, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Es sencillo lo que hace Pablo, ¿no es cierto? Va a predicar. Le dan chance de hablar a Pablo y va a predicar. Y predica y dice esto: ciudadanos atenienses, o sea, los que viven en Atenas, dice, observo que ustedes son sumamente, ¿qué cosa? Religiosos. Ustedes tienen algo nato en ustedes, como que es como la pasta de dientes, le aplanan y sale la religiosidad. Bueno, sale la pasta en la pasta de dientes, pero es como que le sale por los poros la religiosidad, y lo hacen en todo lo que hacen. Entonces Pablo, no tengo tiempo para dar la historia de cómo llega ahí, pero es parte de sus viajes misioneros donde él se da cuenta que lo primero que observa es eso, que es una cultura completamente religiosa. Ahora, les acabo de decir, entre bárbaros alemanes, entre romanos, entre judíos y griegos, en esa cultura, todas las experiencias religiosas, que es lo que abunda, esa mezcolanza de cosas, todas tienen en común algo, todas sin excepción, incluyendo el judaísmo. Y es que la mentalidad de estas culturas era simplemente, en medio de su panteón, de su diversidad de deidades y dioses, era simplemente tenerlos calmados, que no hubiera un Dios enojados con ellos. Si ustedes observan películas como El Príncipe de Persia, películas de hoy en día, películas como Troy, películas como... ¿qué otra película puedo pensar? Son películas que hablan de este tipo de cultura. Siempre hablan acerca de los dioses y los... ¿cómo le llaman en español? No sé cómo se dice, pero en inglés se dice demigods, que son lo que son mitad Dios, mitad hombres. En fin, y todo lo que es la historia de esas películas hoy en día con esas culturas es no hacer enojar a los dioses. ¿Sí me explico? Nada más, no hagas enojar a los dioses. Entonces, en ese tipo de mentalidad y de prácticas, lo que encontramos es que, incluyendo el judaísmo, que es la base del cristianismo, es que la meta era en el judaísmo tener un sistema sacrificial donde cuando la persona pecaba, sacrificaba ante Dios, el Dios de la Biblia, para que Dios perdonara sus pecados.
lo cual es importante. Pero el apóstol Pablo se da cuenta que esta cuestión de todo, por primera vez a esta comunidad tan diversa y en estas familias, en estas culturas, están escuchando o están por escuchar un mensaje que es un poquito diferente, porque ahora el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, es aquel que se abre a toda persona, donde inclusive Pablo, él como judío, va a confrontar a sus compatriotas, donde ellos por mucho tiempo han dicho, si quieres ser cristiano, tienes que ser judío primero. En otras palabras, tienes que enfatizar primeramente tu identidad cultural o étnica antes de la espiritual. Y Pablo va a decir, no. La cuestión étnica es importante y valoramos quién eres y de dónde vienes y quién te crió y tu familia y el idioma que hablas y tu trasfondo. Todo es importante. Pero lo más importante, ¿qué es? Es que no somos un cuerpo con alma, somos ¿qué cosa? Un alma con cuerpo, porque el cuerpo eventualmente va al sepulcro y va a ser enterrado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vive para siempre? El espíritu. Y obviamente no estamos menospreciando el cuerpo, tenemos que cuidarlo, somos administradores de él y es el templo del Espíritu Santo, pero lo que está tratando de llevar a cabo Pablo en la conversación es de que esto de todo es la oportunidad de que se abre el evangelio, donde Pablo está por decirles, todo aquel que confiese que Cristo es el Señor, ¿qué va a pasar con él? Va a ser ¿qué cosa? No mejor, va a ser salvo. ¿Qué implica ello? Que si no confiesa que Cristo es el Señor, la persona, ¿qué es lo opuesto a salvo? ¿No salvo? ¿Perdido? ¿Muerto en su pecado? ¿Sí me explico? Entonces, la religiosidad de esas personas, lo cual está por todos lados en la cultura, al final de la historia, la persona es sumamente religiosa, pero su eternidad está en una separación completa y permanente de Dios, que llamamos hoy en día, o que la Biblia describe como el infierno. Entonces, lo que tenemos que entender es eso, y aquí es donde la conversación empieza, porque quiero que traduzcan todo eso que acabo de decir en la realidad de nuestras vidas. Ustedes y yo, mañana, Dios mediante, entramos a la oficina, al trabajo, a la escuela, donde vayamos a ir a trabajar, o en casa, y nos encontramos con, otra vez, si ustedes tienen un trasfondo como el mío, una diversidad donde mis hijos son nacidos aquí, pero mis padres son de México, y tenemos una diversidad en culturas, un trasfondo de que mis hijos piensan diferente a mis padres, y en fin, ¿sí me explico? Es algo que muchas veces no saben ni por dónde empezar. El punto de la historia es esto: ¿cómo le hacemos para tomar toda esta diversidad, como una cultura de mucha religiosidad, y donde entendamos que el evangelio que está disponible a todos es un evangelio que inicia diciendo lo siguiente: es un evangelio que añade, pero añade conforme resta, conforme quita. En otras palabras, el evangelio no es un evangelio que simplemente añade, donde te hace una mejor persona y te hace una persona de mejor moral, una persona en la cual después de tu divorcio aprendes a no volver a hacerlo, o simplemente de que tus padres te dicen aprende de los errores míos. Es importante que añadamos, es importante que mejoremos nuestra condición, pero el evangelio no es simplemente una mentalidad mejor, o como luego hemos dicho, ¿sí? Tengo aquí el iPhone 7, ¿sí? Y antes había el 6 y el 5. Y algunos de ustedes traen el 8, yo no traigo el 8, pero sí, muchas veces pensamos que el evangelio es eso, de que la versión 3 me cambia a la 4, a la 5, y mi matrimonio ahorita está en la versión 8, ¿me explico? Porque está muy bien la cosa en el matrimonio. Pero antes, sí, eso no es el evangelio. El evangelio literalmente es que añade, pero el añadir está basado ¿en qué? En que la persona tiene que morir, en que la persona tiene que literalmente desprenderse de sí mismo, darse a sí mismo. ¿Sí me explico? Donde el trasfondo religioso, sí, esto que está aquí es importante, pero el problema que estamos por ver ahorita con estas culturas es que habían hecho de su religiosidad, de su práctica de adoración, como la meta. Por favor, escuchen esto, porque algunos de ustedes están visitando esta mañana, algunos de ustedes están regresando, algunos de ustedes piensan que yo estoy visitando, porque no estoy aquí en un buen tiempo, pero yo soy de aquí. Pero aquí es el punto. Es importante que estemos aquí, y qué bueno que están aquí. Acabamos de terminar un culto, ahorita va a empezar otro a las 11 de la mañana. Es importante eso, pero todo eso es insignificante. Es insignificante si el objeto de la adoración no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Y si no tenemos cuidado, todos sin excepción, así como estos de Atenas, cayeron en esa situación, donde en un momento dado lo que nos preocupa nada más es no hacer enojar a Dios, y que me cuide, me protege, que no me vaya mal, que no tenga malas rachas en la... ¿Sí me explico? Que ahora sí se enderece la carroza un poquito. Y entramos en esta mentalidad moralística donde pensamos simplemente con que mis hijos no se pongan tatuajes y no me salga embarazada la muchacha, todo está bien. Esa no es la meta de esto, ¿sí me explico?
Esa no es la meta del Evangelio. La meta del Evangelio es entender que ciertamente la presencia de Dios es añadida, pero inicia con el restar de mi vida, con el que literalmente, si estoy casado, si la meta no simplemente es unirme a mi esposa y llegar a ser una sola carne. La meta es literalmente que mi vida, mi agenda, mis costumbres, mi tradición, lo que pienso, se someta no a mi cónyuge, pero a Cristo. Y ahora, como una persona que ha restado mi agenda personal, pueda añadir a Cristo a eso. ¿Sí me explico? Es donde pueda yo ver la presencia de Dios obrar. En este contexto donde Pablo simplemente él descubre y les dice en el versículo 23, sí, después de que habla de este añadir y de este restar, en el 23 dice: al pasar y fijarme en sus lugares sacros o sagrados. O sea, he estado navegando la ciudad y él es un misionero, entonces está entrando en lugares así como cuando vamos a Alemania, empezamos a navegar la ciudad y conocemos la ciudad. Dice: encontré incluso un altar entre muchos altares con la inscripción, con el letrero que dice, ¿qué cosa? A un Dios no conocido, dice la versión Reina Valera, al Dios desconocido. Porque les acabo de decir que la meta de ellos era simplemente no hacer enojar a los dioses. ¿Recuerdan eso? Entonces ellos querían asegurarse de que por si acaso, porque los judíos tienen sus dioses o su Dios, los romanos traen sus filosofías y sus mentalidades, los bárbaros y estas cuestiones de estas gentes que vienen acá de esta área de Europa, que no es Europa todavía, pero de esas provincias, tienen sus costumbres, y luego los griegos tienen eso. Entonces para no entrar en disputa, porque somos religiosos, y entre paréntesis, que la persona sea religioso, y otra vez esto es algo que lo encontramos hoy en día, el ser religioso significa que estoy abierto a conversaciones con otros siempre y cuando al final de la conversación tú estés de acuerdo conmigo. ¿Han escuchado eso anteriormente? Estoy abierto a platicar de cosas religiosas siempre y cuando al final no impongas tu agenda en mí, y inclusive podemos casarnos, podemos ser esposo y esposa con diferentes ideologías siempre y cuando la clásica, nos respetemos. ¿Sí han escuchado eso? Entonces, esa es la cultura de la que estamos hablando. O sea, a esa mentalidad donde estamos abiertos siempre y cuando al final estés de acuerdo tú conmigo. Entonces ahí es donde dice él: hey, encuentro que tienen a ustedes a un Dios desconocido o el no conocido. Pues bien, es que ustedes, observen esto. Cuando nosotros en un momento dado nos enfocamos en simplemente, la palabra que pienso en mi mente es la palabra apaciguar, o sea, tener como satisfecho o calmadito a Dios o al Dios o a quien quiera que sea la persona que vemos como el ser supremo, ¿sí? Es que estas culturas se habían conformado a simplemente ser, ¿qué cosa? En lugar de ser, en otras palabras, ese es el punto. El primer Adán, que es el Adán del libro de Génesis, Pablo lo menciona como el primer Adán, es el Adán que literalmente cuando él vivió, capítulo 1, capítulo 2, al principio de la creación, su condición antes del capítulo 3 es la serpiente, el fruto prohibido, Eva come del fruto y después come Adán, y literalmente hay desobediencia y vienen las consecuencias del pecado, ¿verdad? Pero escuchen esto, capítulo 1 y capítulo 2, Adán, su condición era simplemente de inocencia. Adán era una persona inocente, no conocía el pecado. Inclusive caminaban ¿cómo? En cuestión de vestimentas. Todo el día andaban desnudos y comiendo uvitas. Es todo lo que hacían. Y andaban ahí agarrando los leoncitos y los tigres. Es todo lo que hacía Adán y Eva. ¿Me explico? Porque estaban en un contexto de ¿qué? De inocencia. Tristemente el pecado viene, se rompe la relación con Dios, y ahora su inocencia ha sido tomada o robada, y ahora son enemigos de Dios. El segundo Adán, que es Cristo, cuando Él viene, Él no restaura al hombre a un estado de inocencia. Sí, el estado de inocencia hasta cierta manera restaurado cuando el hombre viene y entrega su pecado a Cristo o al segundo Adán, y estando Cristo en la cruz derrama su sangre, ¿sí? Y esa sangre cubre el pecado de la persona, pero la persona tiene que confesar su pecado y entregarlo a Cristo. ¿Todos conmigo? Lo entrega. Pero en ese momento, cuando la persona entrega su pecado para que la persona sea salva, Cristo, sus 33 años en la tierra de vida, ¿sí? Tiene que depositarlos en la persona, y es lo que lo hace una persona justa ante Dios. Y todo lo que estoy explicando es esto. Cuando encontramos a Pablo hablando acerca del Dios desconocido y se da cuenta que adoran, pero la adoración que están llevando ustedes como algo, esta palabra desconocido en esta traducción es muy suave, la palabra realmente es ignorancia. Toda persona
que separa el ser perdonado y el ser justificado. Si lo divorciamos, en otras palabras, vean entendido, toda persona, esto del perdón es lo que llamamos Semana Santa, la pasión de Cristo. Es necesaria, Cristo tiene que morir para que yo reciba su perdón, ¿sí? Pero cuando yo recibo su perdón, ahora los 33 años de vida de Cristo han sido puestos en mí. Entonces, cuando yo soy perdonado, el perdón, y esto lo he explicado varias veces, cuando yo pido perdón a mi esposa porque hice algo malo o terminamos de pleito y le pido perdón, yo no le pido perdón a Areli simplemente porque ya no quiero estar peleando, porque ya no quiero dormir allá en el couch y porque ya quiero dormir en mi cama. ¿Sí me explico? Lo cual eso implica también, ya no quiero dormir allá regañado y cosas por el estilo. Pero la razón que yo pido perdón es porque la que me interesa es ella, no simplemente el ya no tener problemas. ¿Sí ven la diferencia? O sea, es la persona a la que me interesa. Entonces, en este caso, cuando yo soy perdonado por Cristo, el punto no es simplemente evitar el infierno, porque es el perdón de Cristo. Es porque quiero una relación ¿con quién? Con el Padre. Y la única relación que yo puedo tener con el Padre es cuando es a través de la vida de Cristo. Entonces, los 33 años de la vida de Cristo literalmente son puestos en mí. Hay una transacción legal, así como cuando ustedes van a la corte, o en este caso, mañana mi hija tiene que sacar la estampilla de su carro, y es una transacción legal, ¿me explico? Es una calcomanía que legaliza que este carro está bajo los preceptos de la ley para que lo maneje. En este caso, mi hija, es una transacción legal que en la cruz del Calvario yo entrego mi pecado a Él y Él entrega su justicia a mí, y ahora Él me hace delante de Dios no solamente una persona perdonada por su pecado, por su pasado, pero ahora literalmente camino, ahora pienso, ahora siento, ahora proceso la vida como una persona que nunca cometió pecado. Esa es la salvación. Y eso es difícil de entenderlo muchas de las veces, porque observen, cuando ese divorcio se lleva a cabo, nuestra adoración se convierte desconocida o ignorante, y es donde Pablo dice: yo soy responsable de anunciarles. Mi oración y mi preocupación es que tenemos una generación hoy en día de hijos, de nietos, que literalmente se han conformado con simplemente no ir al infierno. Y literalmente están pasando sus vidas sobre esta tierra, sus mejores años, sin conocer la gracia, la manifestación, el poder, la unción, la totalidad de la persona de Jesucristo. Donde hoy en día, cuando preguntas a alguien si eres cristiano, tienen que definirlo. ¿Qué tipo de cristiano? ¿El que va a la iglesia o no va a la iglesia? ¿El cristiano que se casó 2, 4, 5 veces? ¿O el cristiano que... ¿Sí me explico? ¿Qué tipo de cristiano eres? Lo hacemos porque divorciamos todo ello, y Pablo literalmente dice: cuando haces ese divorcio, lo que haces es que sigues adorando, porque todos adoran, simplemente que tu adoración es necedad. Y en medio de esa necedad, Pablo les dice: déjame explicarte lo que es sabiduría de Dios, lo que es la adoración verdadera. La adoración verdadera es aquella que está basada en Dios como el objeto. No es simplemente la adoración para que te vaya bien, la adoración porque si no vas a la iglesia pues te van a hablar y hey, ¿dónde has estado? ¿Me explico? Sí, el punto aquí es que ese objeto que es el Dios de la Biblia es el que hizo ¿qué cosa? ¿Qué hizo Dios? Literalmente hizo el mundo. Es el Dios que dice: todo lo que hay en el mundo Él lo creó. Entonces Pablo lo que está diciendo, sin decirlo, está diciéndole esto: ustedes tienen un montón de estatuas y dioses y deidades, todo eso es creado por Dios. Dios es Señor sobre todas las cosas. Eso implica que su señorío es sobre ¿qué cosa? Sobre el cielo y sobre la tierra. Porque en la mentalidad griega, sí, ellos separaban entre lo que viene siendo lo espiritual y lo material, y ellos creían, los griegos creían que ambos tenían un tipo de contexto, un tipo de estatus inmortal, de que ambos iban a existir para la inmortalidad. Y él está diciendo: independientemente, Dios es Señor de todas las cosas. Cuando tú y yo adoramos al Dios de la Biblia, entendemos que la adoración no es para que yo mejore mi condición. Sí, la adoración verdadera es aquella que a través de mi vida, de mi pensar, de mi sentir, de mis decisiones, de mi manera de percibir la vida, decimos en inglés mi worldview, exalta ¿qué cosa? El señorío de Dios. ¿Sí captamos eso? Si mi vida, escuchen eso, si mi vida no está proclamando la fama de la totalidad del poder, el señorío de Dios, no estamos adorando a Dios realmente. Estamos simplemente buscando lo que hemos dicho anteriormente, un cosmic butler. Necesitamos un sirviente cósmico que simplemente haga lo que yo quiero que haga, y le llamamos oración. ¿No? Nada malo con orar, pero ¿será posible que el error que hemos cometido, cuando no entendemos que el punto es el señorío de Cristo, la magnificencia de Cristo, la justicia de Cristo, empezamos
empezamos a hablarle a Dios y a orar a Dios como que si nuestro trabajo es convencerlo de que Él sea bueno con nosotros. Y ese es un error, porque Dios por naturaleza, ¿qué es? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios siempre es bueno, ¿no es cierto? Pablo es donde nos permite esta mañana simplemente entender que el Dios de la Biblia es personal. Pero esa relación personal tiene ¿qué cosa? Un propósito. Por favor, escúchenme. El Dios de la Biblia, que es el Dios de toda la creación, del cielo y la tierra, a través de Cristo, ha creado una manera de tener una relación personal. Véame tantito. La relación con Dios personal, tenemos que cuidarla, que no la manipulemos o que no la usemos simplemente para nuestra beneplácito. No estoy en contra de que pidamos, no estoy en contra de que estemos bendecidos, pero observen que hay una intencionalidad en esa relación. Pablo está hablando de una audiencia donde ninguno de ellos tenía una relación personal con sus dioses o sus deidades. Por primera vez en la historia de la humanidad encontramos a un Dios que desde el libro de Éxodo, a través de Moisés capítulo 20, entrega los 10 mandamientos, no para que se relacionen con Él. Él entrega los 10 mandamientos como producto de la relación. Porque ustedes son mi pueblo, dice el Señor. Este concepto de relación simplemente lo lleva a explicar que Él no deja o Él no se deja servir. Pero ¿qué es lo que hace en contraste? En lugar de que Él pida ser servido por manos humanas, en lugar de que Él sea el Dios que necesita de algo, por lo contrario, ¿quién es Él? Él es un Dios dadivoso. Él no está esperando de nosotros que le sirvamos. Él es dadivoso, Él es generoso. ¿Y Él qué es lo que da? ¿Qué es lo que da? Él da vida, Él da el hálito, el aliento, y Él lo hace en todas las cosas. Otra vez, su señorío es tal esta mañana que literalmente la muerte de Cristo, que es la que da vida, sí, es la que salva, pero la vida de Cristo sobre la faz de la tierra, los evangelios, lo que narran desde su infancia hasta sus 33 años, es lo que literalmente nos hace vivir como salvos. Especialmente para aquellos que estamos criando solteros, que tenemos solteros en casa, aquellos que son solteros, algunos de ustedes son solteros. Mi recomendación ha sido de que esto no sea el requisito para que la persona sea mi novio o mi novia, pero este tiene que ser el requisito. Porque en la Biblia esta es una sola experiencia, no hay divorcio en ello. Hoy en día en nuestra cultura hemos creado el error de pensar o de decir, ok, si Dios es el que da la vida, pero esa vida está bien porque es la vida que eventualmente disfruto en el cielo. Ahorita que estoy en la tierra con todas las cosas, yo defino eso. ¿Sí ven lo que está pasando? Y Pablo está diciendo, no. Sí, Dios no solamente es el dador de la vida, Dios es quien define qué es la vida. Dios no es solamente aquel que salva tu alma, Dios es el que te da la habilidad de vivir como salvo. Dios no es solamente aquel que te trae de muerte a vida a través de la muerte de Cristo, pero literalmente es el Dios que eventualmente les recuerda a Pablo que a través de un solo hombre, regresando a Adán, hizo todas las naciones para que las habitaran, en otras palabras, se multiplicaran, se reprodujeran. Y dice, y el mismo Dios que hizo las naciones, ¿qué es lo que hizo? Él determinó los periodos, Él determinó las fronteras. Él es el Dios que literalmente, observen esto, Él es el Dios que en la creación, cuando Él pone a Adán y a Eva, hablando del señorío de Él, cuando Él pone a Adán y a Eva, eventualmente el primer Adán va a fracasar, llega el segundo Adán, y cuando llega el segundo Adán a través de la concepción virginal, a través de una jovencita judía llamada María, y nace en esta concepción virginal por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Dios hace esa trayectoria de traer a Cristo sin pecado. Camina Cristo sin pecado, una vida perfecta por 33 años. Él llega a un juicio ilegal, es traicionado por Judas mismo, su mismo grupo de seguidores lo traicionan, lo entregan, sí, eventualmente es asesinado, es puesto en un sepulcro y su muerte produce
la resurrección en el tercer día. Todo eso produce el beneplácito y el placer, no tuyo ni el mío. Entonces esta mañana quiero que, y si quieren ustedes tal vez ponerlo en Twitter, en Facebook o en alguna otra cosa, pero literalmente Cristo no murió por tu pecado. Incluye tu pecado y tu vida. Cristo murió primeramente por satisfacer a su Padre Celestial. Esa es la razón que Cristo murió. ¿Que incluye nuestras vidas? Sí, porque un Dios satisfecho es un Dios que salva al perdido. ¿Captamos esto? En otras palabras, el punto de la muerte de Cristo no eres tú ni soy yo. Fue precisamente ese el problema que nos desvió de Cristo o de Dios al principio, cuando Adán dijo que quería ser como Dios mismo. ¿Recuerdan eso? Cuando pensó que la vida era acerca de él, de su beneplácito, de su estrategia, de su idiosincrasia. Y Pablo está hablando a griegos, a romanos, a judíos, a un montón de gente, en la cual está diciendo: no se trata de lo que ustedes piensan, dicen, lo que son, lo que sienten, lo que han vivido. Todo es importante y lo podemos hablar. El punto de la historia es tener a un Dios que es literalmente satisfecho, que él encuentra su beneplácito, y el Padre, siendo justo, siendo un Dios justo, viendo la injusticia del mundo, él se dio cuenta que el mundo o la creación no podía justificarse a sí mismo. Entonces el Dios que es justo, que demanda justicia, en su misericordia a través de Cristo proveyó el justificador, y en Cristo Jesús, a través de su muerte, él es satisfecho, o él encuentra el beneplácito. En la vida de Cristo, vean tantito, en la vida de Cristo, en sus 33 años de vida en la tierra, es que tú encuentras, yo encuentro mi beneplácito. Si quieren una persona satisfecha, vivamos, pensemos, sintamos, hablemos, procesemos, decidamos, como lo hizo Cristo por 33 años sobre la faz de la tierra. Y es ahí donde el hombre encuentra satisfacción de su alma.